La primera vez que se supo algo acerca de esta película fue hace muchísimo tiempo. Un 7 de abril del lejano 2015 se daba a conocer que Warner Bros. Tenía los derechos para hacer una película de Five Nights at Freddy's. Y desde ese momento, las cosas empezaron a salir mal. No fue hasta que pasaron 8 años con 6 meses y 19 días que finalmente llegó el día del estreno. Y bueno, ya saben cómo estuvo la cosa. Cientos de fans haciendo fila para poder entrar al cine y ver Five Nights at Freddy's, la película. Una experiencia inolvidable. Pero ahora que el furor se terminó y que ya todo está más tranquilo, es momento de criticar esta tan aclamada película. Les aviso que la primera mitad del video va a ser una crítica de lo más objetiva posible, y les guardo todas mis opiniones personales para la segunda mitad. De todos modos, para la crítica estaré siguiendo un orden con tal de que todo esto sea más fácil de entender. Así que sin nada más por decir, empecemos con el video. Vamos a empezar por lo más llamativo que tiene esta película, el aspecto visual. ¿Qué se puede decir que no hayas visto aún? Los animatrónicos fueron lo que más salió a relucir en toda la película, y no es por exagerar, pero miren esto. Son idénticos a los juegos. La principal diferencia que tenemos con estos diseños nuevos es que ahora cuentan con expresiones faciales. Es algo que originalmente no se utilizaba del todo, o más bien, no se utilizaba para nada. Oficialmente, la regla era mostrarlos como robots inexpresivos para que pudieran dar más miedo, pero para esta película el enfoque cambió, y pasamos de que tengan expresiones de muerto a ser bastante graciosos. La cuestión es, ¿para qué hicieron esto? ¿En verdad hacía falta darles emociones? Es una pregunta que estaremos viendo más adelante. Continuando con este apartado, la calidad que tienen estos trajes es excelente. Y si se fijan bien, replicar el material de la FNAF 1 debió ser algo bastante tedioso, porque no es el típico pelaje de animatrónico, ni tampoco es un plástico barato. Es más parecido a una mezcla entre la felpa y lo que sea con lo que estén hechos en el juego. Y con Spring Bonnie pasa lo mismo, solo que para él es la primera vez que se ve un diseño de manera oficial, porque no creo que el de FNAF World cuente. Volviendo con los trajes, resulta ser que eran bastante pesados. Tan solo la máscara de los animatrónicos pesaba alrededor de 7 kilos. Por si fuera poco, tenían a más de una persona controlándolos, unos que estaban encargados de los comandos y otros actuando para darles vida. Y eso sin mencionar que básicamente estaban a ciegas mientras roleaban de animatrónico. Así que aunque parezca un trabajo simple, sí tenía su chiste. En cuanto a los efectos visuales, la película apostó por usar solamente efectos prácticos, dejando el CGI para detalles menores y principalmente para cuando aparece el cupcake en pantalla. Y casi se me olvida, pero para hacer a Foxy fue todo un caso. Como no se podía usar a forma de traje, tuvieron que traer a varios titiriteros y hacer un chingo de maniobras simultáneas para que se viera convincente. El simple hecho de hacerlo caminar ya era motivo de aplauso en el set. Así que ya es un hecho. El apartado de los animatrónicos está muy bien logrado, desde el cuidado de los detalles hasta toda la dedicación que le puso el equipo de producción. Siguiendo con los diseños, ahora es el turno del set de la pizzería. Y a ver, a simple vista se nota que es una gran mejora a comparación de lo que hay en el juego. Es cierto que no tiene ese ambiente lúgubre y tenebroso de la original, pero se asemeja mucho más a una pizzería del mundo real. Este detalle es bastante importante porque estamos hablando de una adaptación live action, y lo que funciona dentro de los juegos puede no hacerlo en una película. A pesar de esto, el nuevo diseño no descartó las ubicaciones originales, ya que siguen ahí pero puestas de forma distinta. Y se trató de una decisión más que esperable, porque están adaptando lo que tiene la pizzería, no solo calcando. Por otro lado, la mayoría de lugares tienen rediseños que combinan bien con el resto de Freddy's. Por ejemplo, la oficina mantiene algunos detalles icónicos y además tiene otros objetos que la hacen ver más genuina. Comparen esto con esto y díganme cuál parece más una oficina de verdad. Entre las demás cosas tenemos renovaciones completas como lo es partes y servicios y los pasillos, y otras que son casi iguales a su contraparte de los juegos, como el armario o la Pirate Cove. A grandes rasgos, todo dentro de la pizzería fue renovado, añadiendo cosas nuevas que mejoran demasiado la ambientación. En todo el restaurante tenemos estos diseños ochenteros, los carteles neón, las alfombras, los colores e incluso los muebles dan esa sensación retro. Y en cuanto a los lugares nuevos, tenemos las zonas de arcades, la de los premios y lo que no se había visto hasta hace poco, una entrada a la pizzería. Suena tonto, pero en los juegos no tenían ninguna entrada visible en el mapa. ¿Ven por qué rediseñar todo fue la opción correcta? De no ser así, tendremos un mapa réplica del juego, pero no serviría con todos los diseños sin sentido que tiene. Recapitulando todo esto, los animatrónicos y escenarios que tiene la película son buenísimos. Como dato curioso, para la película decidieron juntar todo el set en vez de hacerlo por separado.
Y con esto quiero decir que prácticamente recrearon toda la pizzería y lo unieron en una sola pieza. El único tema es que se terminó sacrificando todo el factor de miedo para poder verse más parecido al mundo real. Sigue notándose decadente y lleno de polvo, pero nada que ver con el aspecto de la primer pizzería, que directamente no parecía una por lo horrible que era. Y ahora que menciono esto, les pregunto, ¿creen que la película sea de terror? Porque la idea que se tiene de FNAF es que son juegos de terror, pero ¿hasta qué punto puede dar miedo de verdad? Hasta ahora contamos con visuales muy bonitos, animatrónicos a escala y posiblemente una de las mejores ambientaciones de la franquicia. Además, estamos hablando de FNAF, la franquicia de libros más exitosa de la última década. ¿Qué podría salir mal? Llegó el momento de analizar y criticar lo más cuestionable de toda la película. Para empezar con esto, dejemos en claro que no se esperaba ningún guión que te volara la cabeza por su complejidad, sino un producto mínimamente aceptable. Hay que ser realistas, tenemos una directora relativamente nueva, a Scott supervisando parte del guión y un presupuesto que se fue en animatrónicos. Así que pedir una superproducción con una historia impecable era ilógico. Lo que sí se podía esperar era una historia decente. El reto era ver cómo la hacían para sacar 1 hora con 45 minutos sin que fuera solamente esto. Honestamente, el primer juego no ofrece mucho para contar. Están los elementos básicos que hacían interesante esta entrega, pero la verdad, lo más relevante era teorizar acerca de la historia. La trama se resume en un drama familiar que está extrañamente relacionado con Freddy's. A Mike le pasaron un montón de tragedias. Le secuestraron al hermano cuando era pequeño, sus padres se murieron en situaciones desconocidas y desde entonces él es el que está a cargo de su hermana menor. Por toda esta cantidad de problemas, termina agarrando el peor de los trabajos y es ahí cuando comienzan los misterios y las 5 noches en Freddy's. Como tal, la trama suena bien, eligieron cambiar un poco lo que se cuenta en los juegos para darle algo más de profundidad. Y los problemas que tiene este guión no recaen en su trama, sino en la manera de desarrollar la historia. Tenemos 3 actos que dividen toda la película, un inicio, un desarrollo y una conclusión. Sin embargo, el tono y el ritmo con el que avanza la película va a ir variando en cada parte, así que habiendo dicho esto, veamos por dónde empieza todo. ¿Qué es lo que esperarías saber de esta película en su inicio? Claro, algo de contexto para saber qué es lo que pasa. De entrada ya nos muestran una escena donde un guardia es hecho picadillo tras ser capturado por los animatrónicos, y justo después de eso aparece la secuencia de la intro con este tema. Luego se nos cuenta la vida de Mike, lo jodido que está y sus sueños recurrentes. También introducen personajes importantes para la trama como lo son Abby, la arpía de la tía Jane y el señor que misteriosamente le quiso dar trabajo a Mike. Pero la realidad detrás del por qué eligió trabajar en Freddy's tan desesperadamente es por presión de la tía, que le pelea la custodia de la niña argumentando que él es un pésimo tutor. Así que cuando ya está trabajando, descubrimos que pasan cosas paranormales en la pizzería y que la niñera de Abby no le cobra porque está coludida con la tía. De esta manera, la película ya da el motivo principal para que todo lo demás se desarrolle. Ya conocimos cómo son los personajes, los problemas que tienen, y falta ver cómo esto se conecta más adelante. Hasta el momento, es un primer acto bastante conciso que logra contar lo necesario en poco más de media hora. Para los actos restantes ya no los resumiré cronológicamente, sino que voy a abarcar ciertos temas que son importantes tanto en el segundo como en el tercer acto. Entre ellos tenemos los sueños de Mike, a Vanessa como personaje y todo el acto final. Empecemos por una de las cosas que más joden al guión, las secuencias del sueño. En total hay 5 escenas donde veremos a Mike soñando, y si no se han percatado del problema, esto las convierte en algo muy repetitivo. Las primeras 2 escenas sí funcionan bien. La primera se trata del contexto inicial y la otra es un primer contacto con las almas. Ambas secuencias profundizan en el trauma de Mike y cómo él quiere replicar sus recuerdos para obtener más detalles sobre el secuestro de Garrett. Y ya vimos que cuando llega a la pizzería, sus sueños cambian por la presencia de las almas, dándole a conocer que hay algo paranormal ocurriendo ahí. Así que estas 2 secuencias sí ayudan de algo a la historia, a diferencia de la siguiente escena. La tercera secuencia es la más innecesaria de todas. No aporta una mierda, le roba tiempo a la película y lo único que obtenemos a cambio es el jumpscare más lamentable posible. Siguiendo con la cuarta escena y situada en el segundo acto, es cuando parece que la historia está progresando. El niño Golden Freddy le propone un trato. Si te mostramos, ¿qué nos das a cambio? Al estar todo obsesionado con el pasado, Mike les dice que les da cualquier cosa que deseen. Luego de que el niño desaparece, tenemos la más grande revelación.
un dibujo en el piso del conejo amarillo. Desgraciadamente, esto no llega a nada. Mike no descubre absolutamente nada con la ayuda que le dio Golden Freddy. Simplemente y sin saber, le dio el visto bueno para que se roben a su hermana. Al igual que la anterior, esta escena es un desperdicio de tiempo que pudo haber sido usado en algo mejor. Aunque la verdad, el problema es que la gran revelación no descubrió nada. Se supone que las almas sí sabían quién fue su asesino, pero al mismo tiempo estaban bajo el control de William Afton. Pero sea como sea, ¿cuál era el objetivo de dibujar un Spring Bonnie en el piso? ¿Acaso Golden Freddy estaba consciente de que él era el asesino? ¿O cuál fue su motivación para dibujarlo? Son preguntas que ya no van a tener respuesta. En la última secuencia del sueño es cuando más cosas pasan y de las únicas que sí son útiles. Después del trato a ciegas que hizo, Mike nota que lo acaban de estafar. Golden Freddy intenta convencerlo y le dice que es una gran oferta soñar con su familia a cambio de entregarles a Abby. Él insiste en que eso es lo que Mike desea en realidad y consigue manipularlo usando a sus familiares muertos. Pero cuando está a punto de ceder, se vuelve consciente de que todo fue una pésima idea y finalmente deja ir el pasado, preocupándose ahora sí de la única persona que le importa y que depende de él. Obviamente esto hace enojar a todos los espíritus y empiezan a madrearlo en su propio sueño, dejándolo malherido y despertando atrapado en la silla de tortura. De entre todas las escenas del sueño, esta fue la que más aportó y que desarrolló a Mike, dándose cuenta de que estaba exponiendo a su hermana con tal de perseguir su pasado. La escena no hubiera tenido el mismo impacto sin los sueños anteriores, pero honestamente no hacía falta tantas secuencias iguales. Con 3 era más que suficiente, una para contextualizar, otra para mostrar los cambios que hay al soñar en Freddy's y una para finalizar todo. Luego el tercer y cuarto sueño estuvieron de más, y ese tiempo lo pudieron usar para crear otro tipo de escenas. Quizás algo más interesante como mostrar más a los animatrónicos o tal vez hacer una secuencia donde se defiende de ellos estando despierto o no lo sé, algo más creativo. Incluso podían mostrar que la pizzería influía en Mike de otras maneras que no fuera los sueños. Pero no, se limitaron a repetir esto 5 veces y dijeron que así estaba bien. En la parte donde le muestran quién fue el asesino, el misterio no es descubierto hasta que Vanessa soltó toda la historia y los crímenes que pasaron. Por otro lado, Mike queriendo usar a Abby para sacar información de las almas tampoco llegó a nada. Tal vez esa haya sido la lección, que todo ese rato la estuvo arriesgando al pedo. Pero en ese caso, ¿para qué molestarse en mencionarlo si al final Vanessa es quien revelaría todo? En ningún momento vemos a Abby preguntarles algo sobre Garrett o que ellos le digan cualquier otro detalle de utilidad. Así que, más que ser un medio entre los fantasmas y Mike, solo es la garantía de que no lo van a masacrar porque tienen esa amistad con ella. Pero bueno, como ya se vio, la oficial de policía fan número 1 de Freddy's fue quien dijo todas las revelaciones. Con respecto a Vanessa, ella fue la única manera de dar a conocer la historia que esconde la pizzería. Y no solo los detalles de las desapariciones o por qué cerró el lugar, sino literalmente todo. Es una forma no tan interesante de contar lo esencial, porque entonces de no ser por este personaje, la historia se queda estancada en Mike durmiendo para tratar de hablar con los fantasmas. Y desde que aparece se la pasa diciendo datos curiosos de la pizzería, menciones a los niños desaparecidos o incluso el tema de los Springlock. Ella es el personaje misteriosamente conocedor que te hace entender todo en la historia. Desde que llega Freddy se empieza a dar un tour por el lugar como si fuera su casa, algo que Mike pasa por alto al menos al inicio. No es hasta que habla demasiado sobre lo que conoce que Mike finalmente sospecha bastante de ella y la confronta. Pero una vez más se queda sin nada de información y la única respuesta que obtiene es esta. I will shoot you. Puede sonar exagerado, pero en realidad se entiende. Vanessa no es un personaje que esté mentalmente estable. Con eso se explica por qué de la nada amenaza con dispararle a Mike. Es la presunta hija de William Afton, y díganme ustedes qué clase de infancia pudo tener. Ya es un milagro que esté lo suficientemente cuerda como para no estar en el manicomio. Además, dejan muy en claro que fue cómplice del incidente de los niños desaparecidos, traumándola de por vida y siendo incapaz de perdonarse por lo que hizo. Aunque al inicio fue a Freddy's obligada por su padre, al final se arrepiente de seguir el plan y le termina contando todo a Mike. Y con esto me refiero a datos cruciales como quién es el asesino, cómo derrotar a los robots y qué es lo que pretenden hacer con Abby. Efectivamente, todo lo que no habían dicho en la película lo terminan diciendo en una sola escena. Y ese es el problema, prefirieron desarrollarlo todo mediante un solo personaje que lo único que hace es tirar información a lo largo de la película. No hay ningún intento de investigación por parte de Mike, ni ninguna revelación importante por parte de las almas. Todos los misterios que hay en Freddy's son descubiertos por Vanessa, o más bien explicados por Vanessa,
¿Qué pasó en los 80? Te lo dice Vanessa. ¿Qué son los trajes Springlock? Ella te lo cuenta. ¿Cuál es toda la verdad detrás del asesino de Garrett y qué es lo que buscan los fantasmas? Vanessa te lo cuenta. Esta no es la mejor opción de explicar las cosas, ya que todo depende de lo que ella revele, y no es tan interesante si solo lo está contando en vez de que esto sea descubierto de otra manera. Más adelante, Vanessa tiene su redención ayudando a Mike y Abby a escapar de William, sacrificando sus intestinos en el proceso. Anteriormente había insistido en que no podía ser de mucha ayuda si su padre estaba ahí, pero a pesar de todo el tema de la manipulación y el trauma, al final se logra ayudar lo suficiente como para que todos escapen con vida. Para resumir toda esta parte, Vanessa es el personaje que va a contarte toda la película. Ni Mike, ni Abby, ni los fantasmas van a aportar algo de información real. El mayor descubrimiento de Mike fue que podía hablar con los fantasmas, mientras que Abby solo pudo conocer detalles como que los niños conocían a Garrett y también a Vanessa. Así que si este personaje no existía, Mike jamás se enteraba de nada y probablemente toda la historia quedaba sin saberse. Y antes de seguir con el acto final, tengo que hacer un paréntesis para hablar de una de las inconsistencias del guión. ¿Se acuerdan que les pregunté sobre si la película era de terror? Bueno, la realidad es que no lo es. Five Nights at Freddy's siempre fue más de descubrir misterios y teorizar acerca de cada detalle. Chica, puede ser lesbiana. La atmósfera y los jumpscares eran lo que más daba miedo del juego, siendo estos últimos no tan innecesarios. De ahí a que la película se haya anunciado como de horror, ya es otro tema. Dicho esto, catalogarla es complicado. Te podría decir que es un drama acerca del misterio que hay en Freddy's, pero también podría ser un thriller sobrenatural por los fantasmas y las posesiones, o incluso una comedia de terror. Y ese es el problema, la película intentó ser todo y no logró concretar nada. Tiene instantes donde se enfoca en dar un tono más específico, como en la secuencia de los animatrónicos matando a estos tipos. Ahí se siente un ambiente mucho más peligroso, lo más terrorífico que vas a ver en toda la película. Y luego las cosas siguen con el tono dramático que predomina en casi toda la película. Y esa sería la regla general, un drama con momentos que intentan hacerte reír. Pero un rato después aparece la parte más querida de la película, la famosa escena donde todos juegan y hacen un fuerte. Quiero creer que esta secuencia tenía dos intenciones, humanizar de cierta forma a los robots y engañar a los personajes junto con el espectador. ¿Se pudo lograr? Sí. ¿Fue de una manera efectiva? Para nada. Durante esta escena hay un cambio tan abrupto en la tonalidad que te saca completamente de la inmersión. No se trata de Ay, es que no me gustó porque no hay gore, los animatrónicos deberían descuartizarlos. sino de que esto no combina en lo absoluto con lo que venían mostrando. Ya habían escenas graciosas, dramáticas y hasta de miedo, pero poner esto fue inesperado. Entiendo por dónde venían cuando mostraron amistosos a los animatrónicos, por ello ya habían preparado todo el tema de las emociones desde un inicio, para que al final pudieran contrastarlo con que siempre fueron malos. Es un giro en la trama que en teoría sonaba bien. El punto es que fue añadido de una manera tan cuestionable que terminó chocando con todo lo que se había visto hasta ese momento, resultando en algo muy anticlimático. Otro de los cambios notorios en la tonalidad es ya rumbo al final, cuando William está confrontando a Vanessa y ella le cuenta un chiste que le hace reír bastante. That's 2 jobs. A esto me refiero con que juegan mucho con el tono que buscan darle a la película. A veces estás viendo un drama y luego es una comedia, pero también intentas ser de terror y bueno. Si lo que debería predominar en el guión es el drama, las situaciones de risa o que puedan romper la narrativa tendrían que estar bien balanceadas, pero no es el caso. Con los chistes no hay tanto problema, al final esto es una película dirigida a niños y adolescentes, pero como mencioné es importante cuándo y cómo hacen los chistes. Por ejemplo, con Doug el abogado, puede que quizás te haya dado risa, que no te haya dado risa, pero está puesto en un momento donde las cosas no son tan serias y se pueden permitir hacer esto. Y es muy diferente a poner un chiste en una situación tan importante como lo es el clímax de la película. Y ahora sí, veamos qué tal está el tercer acto. Después de que Mike se fue amenazado por Vanessa, se ve obligado a llamar a la tía Jane para que cuide a Abby mientras él trabaja, porque recordemos que la niñera está muerta. Y aquí pasan dos cosas importantes. Primeramente, Mike se va más temprano a la pizzería para buscar respuestas por cuenta propia, pero como ya vimos, esto termina terriblemente mal y sobrevive por pura suerte. La segunda cosa es que Golden Freddy va hasta la casa de Abby para llevársela a la pizzería. Previo a eso, la tía Jane se come 2 golpes de Golden y ya nos queda la duda sobre si sobrevivió o si ya está muerta. Pero la cuestión es que Abby y Golden Freddy se van en un taxi hasta la pizzería, algo completamente normal de ver. Estos dos hechos pasan en un lapso de unos 10 minutos, quedando aproximadamente una media hora de película en la que todavía van a mostrar el duelo de Mike contra los animatrónicos, la aparición de William Afton y la resolución de todo este problema.
Si bien el ritmo durante este acto fue muchísimo más rápido que en los dos anteriores, el problema real es que no dejaron tiempo suficiente para dar un final más satisfactorio. Y sí, me estoy refiriendo a cómo trataron el tema de los dibujos. Es un aspecto al que sí les dieron su espacio y estuvieron anticipando todo. Además, a lo largo de la película hacen énfasis en esto. Así que el inconveniente no son los dibujos, sino la falta de información y lo rápido que pasó esto. Y no estoy jodiendo. En verdad esta resolución pasa tan rápido que no da espacio para que entiendas por qué pasó lo que pasó. Sí, ya los dibujos estaban puestos como un tema importante, como algo a lo que debes prestarle atención. Pero ¿por qué justamente tienen el poder de controlar los recuerdos de las almas? Eso jamás se menciona. ¿Cuál se supone que es la magia arcana de esa pared? ¿Y acaso William se puso a dibujar garabatos para poder controlarlos? ¿O lo hicieron los niños antes de ser asesinados? Más allá de las explicaciones de lore que puedan haber, estamos hablando de la película. Al igual que cualquier otra, debería poder contar eficientemente su historia. No hace falta que juegues todos los FNAF o te leas los 800 libros que existen para poder entender algo así. El único momento donde se podría justificar esto es cuando Vanessa le dice que él los controla de alguna manera, aunque es una explicación bastante vaga. También se puede pensar que todo se entenderá mejor con la secuela, y aunque puede ser cierto, sería echarle el problema a una película que ni siquiera ha salido. Simplemente esto se trató de una mala organización con el tiempo, y es una pena que todo el final ocurriera así de apresurado, porque con unos minutos de más esto quedaba mucho mejor. Pero con el segundo acto quedándose con gran parte del tiempo, no hubo una forma de hacer algo más memorable que tanto fans como no fans pudieran disfrutar. Y el porqué de los dibujos no fue el único afectado por la falta de tiempo, sino que Matthew Lillard también se quedó con pocos minutos en pantalla. La decisión de dejarlo como el villano sorpresa no le dio chance de estar presente durante el desarrollo de la historia, pero a pesar de esto, se robó la película en las pocas escenas que tuvo. Al igual que el resto de los actores que hicieron de animatrónicos, él estuvo a ciegas mientras tenía el traje puesto, y aún así logra actuar de manera convincente. En cuanto al resto del elenco, fue un gran trabajo por parte de los actores tanto principales como secundarios. Josh Hutcherson haciendo de Mike, Elizabeth Lail de Vanessa, y ambos personificando con éxito a un par de traumados con el pasado. Y como ya se me está acabando el tiempo, no voy a poder decirles la actuación a detalle de cada personaje. Otra cosa a destacar es que los niños fantasmas no hacen ni dicen gran cosa, solo están ahí para representar a los animatrónicos. El único que toma protagonismo es el fantasma de Golden Freddy, y de ahí en fuera, Piper Rubio es la única actriz infantil que realmente actúa. Y acerca del niño que interpreta a Garrett, pues qué les digo, tiene muy pocas escenas y hasta donde sé, recortaron varias donde tenía más presencia. Y ya como mención final, Maria Stuart sí logró hacer el papel de una tía molesta y codiciosa, y terminó siendo la verdadera villana de la película. Habiendo revisado y visto toda la película un par de veces, la calificación más sincera y justa que puedo darle es un 6 de 10. La película es la definición de no ser tan mala, pero tampoco ser buena. Es una película palomera que probablemente no mirarías más de una vez. Sus apartados visuales están muy bien trabajados y se nota la atención al detalle por parte de la producción. Pero en cuanto a la historia y la forma en la que cuentan todo, ya no puedo decir lo mismo, porque termina volviéndose tan regular que ya no consigue ser memorable. Quizás si se fuera hasta un extremo siendo buena o mala, tendría más impacto en el espectador, pero no es así. La FNAF película sirvió como el primer acercamiento de la franquicia al cine, a manera de probar qué es lo que funciona y qué es lo que pueden cambiar y mejorar para una siguiente entrega. Mientras que el problema más grande es cómo está escrita la historia, la realidad es que la puede comprender cualquier persona, solamente que no la entenderá a profundidad. Y eso es porque la película falla en lo mismo que fallan los juegos. La historia es más confusa que la mierda. Pero bueno, al mismo tiempo es una adaptación muy fiel al producto original, ya que te confunde al intentar entenderlo. Y ya dejando la objetividad y la formalidad de lado, por fin voy a decirles lo que a mí me pareció esta película. Les cuento una historia breve. Por allá del 2015 escuché los rumores de que habría una película de mi juego favorito. Estaba más pequeño y completamente obsesionado con FNAF. Así que desde ese momento soñaba con el día de poder ir a verla al cine. Me había acostumbrado a ver esos videos clickbait pedorrientos que afirmaban que saldría en 2017 y después en 2018 y así eternamente. Estuve un buen tiempo emocionado por esa película, pero pasaron los años y el hype fue disminuyendo. De hecho, pasó tanto tiempo que para cuando salió el primer tráiler, a mí ya no me gustaba FNAF. Pero a pesar de eso, tenía la necesidad de ir a verla cuando se estrenara. Después de todo, este juego formó parte importante de mi vida. Cuando finalmente fui a verla, la verdad no me gustó mucho. Admito que para un fan esto se trata de una experiencia única. No me imagino cómo se habrán sentido varios de ustedes a los que todavía les encanta el juego. Porque llegué a escuchar gritos de simio, aplausos y en general hubo un montón de emociones en la sala.
Escuché mucha gente feliz por ver a los animatrónicos, por escuchar y mirar referencias o incluso ver el debut de William Afton en el cine. A pesar de todo, hubo escenas que sí disfruté mucho, como la entrada épica de William o Max siendo partida a la mitad. También llegué a sentir que la habían cagado horriblemente cuando apareció la escena del fuerte. Puede que haya exagerado, pero a mí me pareció ridículo y no tenía idea de cómo iban a resolver eso después. Ya cuando vi el plot twist que hicieron, pues ya estaba más pasable, pero siguió sin gustarme toda esa secuencia por haber sido un contraste que no combinaba. Hubo otras partes que considero como mero relleno, como los cameos de youtubers o las escenas innecesarias del sueño. Y también recuerdo que había una escena casi al final donde Freddy hace un rugido que parece sacado de Jurassic Park. Pero bueno, decisiones creativas. A mí me hubiera gustado ver que incluyeran referencias más tradicionales del primer juego. Ya saben, el tema de que los animatrónicos se mueven durante la noche, o que se congelan y regresan a su sitio cuando dan las 6, o lo que sí me encabronó no haber visto. Alguna escena donde se corte la luz y se escuche la caja musical de Freddy con la marcha del tornador. Fue una oportunidad que dejaron pasar y yo no entiendo por qué. Incluso eso pudo ayudar a recrear alguna escena más tensa o más terrorífica que pudiera reemplazar la porquería repetitiva de las escenas del sueño. Tenían en sus manos todo el set que está tan bien hecho para que al final no lo aprovecharan al máximo. Es que ni siquiera hay puertas o ventanas en la oficina, aunque de cierto modo entiendo que no las hayan añadido como tal porque se vería un poco extraño. Pero coño, podían usar todo el resto de la pizzería para hacer escenas más interesantes, parecidas a lo que vimos en la escena de la intro. Supongo que por temas del poco tiempo de rodaje y por el presupuesto, no estuvieron dispuestos a filmar escenas que requirieran más trabajo y esfuerzo. Por ejemplo, tan solo el ver a Fox en la pantalla ya les tomaba bastante tiempo. Pero personalmente creo que sí podían aprovechar y hacer mucho más con lo que tenían disponible. Lo que más me decepcionó es que toda la interacción de los animatrónicos con Mike fuera solo mediante sueños. Es de las mayores cagadas que se pudieron hacer. Entre otras de las cosas que me parecieron medio bobas o ridículas, fue cuando Golden Freddy sale de la pizzería, va hasta la casa de Abby y luego se van tranquilamente en un taxi los dos. Ok, comprendo que la niña no se puede ir sola hasta la pizzería, pero se vio muy cagado ver cómo un animatrónico va hasta allá y luego se sube a un taxi. Y ahora que lo pienso, creo que no se especifica en qué horario de trabajo está Mike, si es como en los juegos desde las 2 AM hasta las 6, o si a veces llega más temprano como se ve en una parte de la película. Pero bueno, eso no es algo muy relevante. De ahí pues están todos los agujeros de guión que ya ni me molesté en mencionar durante la crítica, porque bueno, son bastantes y creo que ya había quedado claro que el guión había fallado en eso. Pero los más importantes fueron, ¿qué fue lo que pasó con la tía Jane al final de la película? Se supone que fue atacada por un fantasma vengativo y no sabemos de su paradero porque nadie se molesta en mencionarla. Ya sé que es odiosa y que nadie la soporta, pero es que terminaron por sacarla de la historia y no dijeron nada más. Y no voy a aceptar respuestas de Pero eso lo dirán en la secuela, pendejo bruto bru. porque eso es un argumento demasiado flojo. Si pudimos saber qué pasó con Vanessa al final, ¿por qué no con la tía Jane? Si se supone era uno de los antagonistas principales. La otra cosa es que no hay ninguna consecuencia real a todo lo que pasa durante las noches. Primero está Vanessa culpando a Mike por los vándalos que entraron a romper todo, diciéndole que fue negligencia suya porque no cerró bien la puerta. Pero es que esta gente ni siquiera entró por la puerta principal, sino que forzaron una cortina que estaba en otro lado, y encima Mike ya estaba fuera de su horario laboral. Pero como les digo, no hay una consecuencia real de esto. Vanessa no reporta nada por obvias razones, ya que si no iban a descubrir cadáveres y demás chingaderas que no le beneficiarían en nada. Luego pasa que mientras los dos están discutiendo, Abby se electrocuta y eso supone que los animatrónicos son peligrosos para ella. Por eso es que Vanessa se pone loca y es cuando pasa lo de "te voy a disparar". Pero no hubo un peligro real en ningún momento, porque Abby despierta sin mayor complicación y sin ningún rasguño. Eso simplemente lo sacaron para que Vanessa tuviera un motivo para enojarse y obligar a Mike a que no regresara con Abby. Y bueno, el otro tema es lo de los dibujos, pero eso ya lo hablé antes. Solo les voy a decir que me pareció una tontería que ese sea el poder con el que William controla a los niños. Y me pareció más tonto porque imaginé a este señor haciendo un dibujo digno de un niño de 7 años. Estaba esperando algo más fumado, pero al final fue eso. Unos garabatos con poderes de control mental. Ya para terminar, algo que sí me gustó fue el desarrollo de Mike. Empezó siendo un traumado con su pasado que era irresponsable con el cuidado a su hermana. Pero después de todo, logró concientizarse de las pendejadas que estaba haciendo, como arriesgar la custodia de Abby por estarse durmiendo cada noche en su trabajo. Fue la cosa más irresponsable que hizo, y de no ser porque nadie se enteró, le dio tiempo de recapacitar y mejor dedicarse a cuidar a su hermana. En mi caso, no empaticé mucho con el vínculo que tiene Mike con Garrett. Sí te muestran y recuerdan múltiples veces lo pegado que es a él, pero siento que faltaron escenas que reafirmaran eso, como recuerdos de Mike, o algo para que la parte emocional tuviera un mejor impacto, y en verdad se pudiera comprender más su trauma y lo difícil que le es afrontarlo.
Diría lo mismo para el caso de Vanessa, pero ahí sí creo que es algo que funcionará mejor en la secuela. Y hablando de la secuela, ¿por qué no dejaron la frase de William para la siguiente película? Es que no entiendo, la única necesidad de poner el I always come back fue por puro fanservice, pero no combinaba para nada con el contexto. Hace rato no lo mencioné en ningún punto de la crítica porque al final son diálogos que no influyen directamente con la historia, pero la verdad cuando escuché esa línea no me lo pude tomar en serio. No importaba la cara de loco que estaba haciendo William, simplemente no era el momento para decir su gran frase. El cabrón ni siquiera se ha muerto, no ha vuelto de ningún lugar y lo más importante, nadie lo conoce aún. Claro que para un fan, esta y mil cosas más tienen más sentido, ya que todos los agujeros de guión se pueden explicar haciendo malabares mentales y leyendo páginas específicas de los libros. Pero repito, la audiencia no va a pensar así. Así que con ese diálogo lo pusieron ahí muy forzadamente, y para nada suena natural. Hasta la frase de Matman me parece mejor implementada y eso que sigue siendo un cameo forzado. Y ya se me estaba olvidando, pero me pareció muy gracioso y estúpido que el Cupcake estuviera tan roto como personaje. No solo fue el culpable de varias muertes, sino que él fue el causante de la falla de los Springlock. Un puto Cupcake pudo hacer que el villano de la película se cagara muriendo. Yo no sé cómo cuántos niños lo estén poseyendo, pero hizo mucho más que todos los animatrónicos juntos. Volviendo al tema, no comprendo por qué de entre todas las maneras posibles de crear esta escena, decidieron que esta era la mejor forma. Quedó simplemente ridículo. Y no soy partidario de mostrar gore o pendejadas de ese estilo, pero siento que le faltó más sentimiento a esa muerte, ¿me entienden? Porque bueno, William estaba siendo perforado hasta la muerte. Igual y se aguantaba todo el dolor, pero no se le vio sufrir tanto como se esperaba. Todas las impresiones que hicieron los fans acerca de su muerte son como 30 veces más grotescas, y aunque estén exageradas, tienen más sentido. Y ya para terminar con todo esto, para mí, la película de FNAF no fue algo bueno ni algo malo, sino algo mucho peor. Una película que se quedó a medio camino. Creo firmemente que para este tipo de películas o adaptaciones, en su mejor escenario es recordada por lo que ofrece, independientemente de si es buena o mala. Hay películas que son de mierda, pero aún con eso son muy memorables por todas las tonterías que pueda tener, o por las malas actuaciones, o cualquier detalle. Pero ese es el punto, la mayoría de las películas tienen algo que las hace destacar, algún tipo de sello que las identifica. En cambio, cuando tienes una película que es muy regular, es fácil que se te olvide al poco tiempo. Al final de cuentas, ¿qué es lo que tiene que la haga resaltar? Si hubiera sido muy mala, ahí tendríamos mucho tema para hablar, y después de todo, sería memorable a pesar de no ser una película objetivamente buena. O también pudo ocurrir el caso contrario, que esta fuera la mejor adaptación de videojuegos en la historia. En ambos casos, la película podría haber sido más, porque tenía la capacidad para lograrlo, pero al final no pasó. Explicado en términos de Five Nights at Freddy's, imagínense que esta pizza de pepperoni es una película cualquiera. Tiene un sabor que ya todos conocen, pero que si le añaden ciertos ingredientes puede mejorar o puede empeorar. Y luego tenemos esta pizza, representando a la película de FNAF. A simple vista es una mala idea, pero si lo analizamos bien, también lo es. Imagínense que cada ingrediente que tiene simboliza un género distinto. Ahí tenemos el drama, el terror, la comedia, y todo resulta en una combinación aberrante de sabores. De ahí el por qué era importante definir qué tipo de película buscaban hacer. Pero bueno, mi calificación personal es un 5 de 10. No le doy menos porque he visto películas peores, pero la verdad fue una experiencia un tanto aburrida, ya que desaprovecharon muchos de los recursos que tenían a la mano y eso es algo que se nota demasiado. En el mejor de los escenarios, esta película podría quedar opacada por las secuelas que vayan saliendo, y espero que de verdad sea de esta manera. Así al menos se sabrá que las cosas se pueden hacer mucho mejor de lo que ofrecieron ahora. Y les tengo un aviso muy importante, ya hemos llegado al final de este video. Originalmente tenía planeado subir este video para finales de 2023, pero bueno, ya no se pudo. Recuerden que si les gustó lo que vieron, pueden apoyarme dejando su like y sobre todo suscribiéndose al canal. Y también si gustan comentar otra cosa o si algo no les gustó, recuerden que pueden dejar su comentario y discutirlo civilizadamente. También les agradezco a quienes estuvieron esperando por un video desde hace como 7 u 8 meses. Sí, ya sé lo que había prometido, pero como ya saben, mejor tarde que nunca. Y también un gran saludo a los que están nuevos por aquí o recién estén descubriendo el canal. Por ahora solo van a encontrar videos del año del caldo y todos acerca de FNAF, pero por si están interesados, próximamente habrá más variedad. Y ya como aviso final, este vendría siendo uno de los últimos videos de Five Nights at Freddy's, y solo volverá a aparecer en situaciones específicas. Por ahora, el video que estaba haciendo a forma de despedida de FNAF lo pospuse para otro momento. Pero bueno, espero que esta crítica les haya gustado. Por ahora, esto es todo de mi parte, así que los dejo con los saludos y nos estaremos viendo en un próximo video.